Dios los bendiga, muy buenos días a todos, gracias y paz para sus vidas. Es una alegría poder estar aquí. Dios es soberano, Dios es fiel y Dios abre sus caminos y sus caminos no son nuestros, y por la gracia de Dios podemos estar juntos una vez más, y eso muestra que la fidelidad de Dios permanece siempre. Así que quiero hablarte en esta mañana de la fidelidad de Dios, pero sobre todo de la soberanía de Dios, y cómo ver a un pueblo que pasó de esclavitud a libertad, porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios fiel. Así que quiero que puedas abrir tu Biblia en Esdras capítulo 1. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 11 la palabra del Señor. Esdras capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Dice la palabra del Señor: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron, con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado, y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como una ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitridates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro, 30, tazas de plata de otra clase, 410, y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y plata fueron 5400. Sesbazar los trajo con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios, porque a través de la fidelidad que tú has tenido desde antes de la fundación del mundo, y a tu pueblo, Señor, aquellos que tú has escogido por medio de tu voluntad, los has guardado, Señor. Podemos hoy ver que tu soberanía nos ayuda a entender que tienes control de todo, Señor. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones en esta mañana, que tu palabra pueda iluminar nuestra mente para vivir por gracia y sobre todo para entender las verdades de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si alguna vez fuiste extranjero en una tierra que no era tu tierra. No sé si conoces o eres parte quizás de ser un extranjero en Tarija. Esa sensación de no estar en casa, de no estar en tu hogar. Algunos emigran por necesidad, algunos emigran porque no les queda otra. Pero hemos llegado a un momento en el que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Y ser llevado cautivo es muy diferente a simplemente tener que emigrar por necesidades. La palabra del Señor se había cumplido con el pueblo de Israel. Esdras es un libro que titula literalmente Jehová ayuda, Yahweh ayuda. Esdras es una muestra de que Dios cumplió su plan y su propósito con aquellos que habían sido llevados cautivos. Esdras nos muestra cómo el pueblo de Jerusalén
el pueblo de Israel, después de ser llevado esclavo por el rey Nabucodonosor, por la fidelidad de Dios y porque Dios es fiel a su pacto, el pueblo ahora puede volver a Jerusalén y edificar el templo de Dios. Dios había sacado a Israel de la cautividad cuando ellos estaban en Egipto, muchos años antes, en el Éxodo. Solo para ponerte en contexto del libro, Dios usó un hombre, ese hombre fue Moisés, quien sacó de la cautividad, enfrentándose al faraón unos 1400 años antes, quizás menos. Luego de esto, el pueblo de Israel empezó a vagar por el desierto, y Dios les dio una promesa que les iba a dar una tierra prometida, y Dios formó un remanente en ese desierto. Dios les dio instrucciones, Dios les colocó las leyes, cómo ellos debían vivir, y siempre con la promesa de que alguien iba a libertarlos, siempre con la promesa de que Él era su Dios y que los iba a cuidar. Luego, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida por la mano de Josué. Josué empezó a liderar una serie de batallas en las que el pueblo de Israel comenzó a ganar todo el territorio de la tierra prometida en contra de los cananeos y todos estos grupos y etnias que vivían en ese lugar de la tierra prometida. Cuando ellos vencieron y estaban dentro de la tierra prometida, básicamente olvidaron al Dios de Israel, olvidaron la fidelidad del Dios que les había sacado de la esclavitud. Entonces hubo una época oscura en Israel, que se llama la época de los jueces. Dice la palabra que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había quien gobierne Israel. Entonces Dios levantaba jueces, estos jueces libertaban al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se arrepentía de sus pecados, vivían un tiempo bien, pero si moría ese juez, el pueblo de Israel volvía a la esclavitud del pecado. Entonces en medio de eso Dios levanta a un profeta, que es el profeta Samuel. El profeta Samuel empieza a conducir al pueblo hacia la verdad del Señor, a recordar al Dios de los padres. Y en medio de esto, el pueblo pide: queremos un rey como otras naciones. Así que Dios les da un mal rey. Dios les da el rey Saúl. Y el rey Saúl gobierna mal, abusa del pueblo de Israel durante 40 años. Ahí Dios les dice: yo les voy a dar un rey prometido, y les da el rey David. El rey David gobierna, ustedes lo conocen. Y el rey David es un hombre conforme al corazón de Dios, y tiene un hijo, el rey Salomón, quien gobierna otros 40 años. Así que después de 120 años de reinado unificado, donde Dios estaba haciendo cosas maravillosas en el pueblo de Israel, por culpa de un hombre, Salomón, que no hizo caso a lo que Dios le había pedido, dice la palabra de Dios que este hombre, Salomón, acumuló para sí muchas mujeres y acumuló para sí muchos caballos y muchos tesoros, y se desvió del plan que Dios tenía. Por culpa de este hombre, el pueblo de Israel ahora se divide en dos. Cuando él muere, el pueblo de Israel se divide en dos: las 10 tribus del norte y las 10 tribus del sur. Así que Jeroboam y Roboam empiezan a reinar. Y a partir de ahí ahora tienes un pueblo dividido. Y Israel está dividido. Lo malo es que ni en el norte ni en el sur se acordaron del Dios de los padres. Así que entra una serie de malos reyes en el norte. Y en el sur, quizás 1 o 2 reyes que son buenos. Entonces Dios les dice: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a ser llevados cautivos. Pero después de 70 años yo los voy a librar de esa cautividad. Entonces primero es llevado cautivo todas las 10 tribus del norte, y luego las 2 tribus del sur. No existe más Israel. Israel no está en el mapa. Israel está esclavo. Ellos están con cadenas, con grilletes en los pies, pero ellos saben que su Dios es fiel, que ellos no dependían de un hombre, ellos dependían del Dios que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos dependían del Dios que había vencido al gigante Goliat. Ellos dependían del Dios que había separado el mar en dos. Ellos dependían del Dios que había hecho escapar a los profetas de Baal. Ellos dependían de ese Dios omnipotente, soberano. Así que cientos de años más tarde, después de todos estos acontecimientos,
después de que Israel es llevado cautivo, pasan 70 años y una luz en medio de la oscuridad. Una luz en medio de la tiniebla. Hermanos, ser llevado cautivo en esa época no era simplemente como ir a la cárcel aquí de morros blancos. No, ser llevado cautivo literalmente era pasar por miseria, condenación. Ellos, sus hijos fueron muertos, sus mujeres fueron quizás violadas. Ser llevado cautivo significa haberlo perdido todo y vivir literalmente en la esclavitud. Así que en medio de esos 70 años de esclavitud, ese Dios fiel, el que es fiel a sus promesas, aparece. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 25, capítulo 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desiertos para siempre. Así que algunos años más tarde, Israel estaba en ruinas, Dios levanta Babilonia y lleva cautivos, pero Dios les dice: después de 70 años, yo voy a castigar a esta tierra y ustedes van a ser libertos. Así que Asiria, otro imperio, conquista Babilonia, y luego los persas conquistan Babilonia, y hay un reino que se llama el reino Asiria-Persa, Medo-Persa, y entra un rey, el rey Ciro. Entonces, cuando parecía que todo iba a ser esclavitud, cuando parecía que todo iba a ser oscuro y tinieblas, Dios es soberano y Dios es fiel a su pacto, y levanta un hombre, el rey Ciro, un hombre inconverso. Así que quiero proponerte un argumento en esta mañana. Viendo esta historia, necesitas poner tu confianza en nuestro Dios, porque Él es plenamente soberano y fiel a su pacto y promesas. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El verso 1 al verso 3, vamos a ver el Dios soberano en quien debes poner tu confianza, cumple su palabra usando a quien Él quiere. Primer punto, el Dios soberano en quien debes poner tu confianza, cumple su palabra usando a quien Él quiere. El segundo punto que vamos a ver es que el Dios soberano en quien debes poner tu confianza despierte el espíritu de los suyos para cumplir sus propósitos, del verso 4 al verso 6. Y finalmente vamos a meditar que el Dios soberano en quien debes poner tu confianza tiene el control de todas las cosas, y escúchame bien, todas las cosas para cumplir sus propósitos. Verso 7 al verso 11. Primer punto, el Dios soberano en quien debes poner tu confianza cumple su palabra usando a quien Él quiere. Dice: el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por la boca de Jeremías. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar a todo el reino, y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Hermano, después de esta conquista de Babilonia al pueblo de Israel, ellos habían destrozado todo lo que había en Jerusalén, y una de las primeras cosas que habían destrozado era el primer templo. Aquel templo glorioso, ese templo de Salomón, era simplemente ruinas. Así que una de las primeras cosas que tenía que pasar era que se debía reedificar el templo de Israel. Así que Esdras es un libro que nos muestra cómo el pueblo va a reedificar el templo. Entonces lo van a hacer en 2 partes. Primero ellos reedifican el altar, y años más tarde terminan de reedificar todo el templo, y años más tarde reconstruyen las murallas en otro libro que se llama Nehemías. Así que ellos están ahí, y ellos están llamados ahora a edificar el templo en Jerusalén. Ese templo no queda tan bien como el primero.
Dice que algunos que habían visto el primer templo lloraban cuando vieron la construcción del segundo. Algunos dicen que lloraban porque simplemente les daba melancolía de lo que habían tenido antes, de esa majestuosidad, y veían como que este templo ahora no es nada, parece un templo pequeño, no tiene el esplendor ni la gloria. Pero Dios les muestra que esa no es la idea final. Pero vemos en primer lugar que ese Dios soberano a quien tú y yo servimos hace que se cumpla su palabra usando a quien Él quiere. Dios mueve la historia para cumplir su palabra. Dios hace que los babilonios sean conquistados por otro imperio, y Dios levanta un rey que no es creyente, un rey inconverso, un rey pagano, el rey Ciro. Dice que Jehová movió el espíritu de Ciro, y ahí la palabra es literalmente despertó, levantó el espíritu de Ciro. Entonces un rey que no tenía que ver nada con el pueblo de Israel. Es más, había muchas otras naciones más grandes en el mundo conocido en aquella época, como para que aquel rey se preocupe por unos simples judíos que habían sido llevados por la esclavitud por el anterior imperio a quien él servía. Pero Dios, que es fiel y soberano, Él levanta, Él mueve el espíritu de este hombre y le hace decretar oralmente y escritamente, y por escrito, que todo hombre, mujer, todo hombre que sea parte del pueblo de Israel pueda volver a Judá a edificar la casa del Señor. Proclama un decreto, dice, a todo su reino. Dice, hizo proclamar por todo su reino, por escrito también, para que no se pierda nada, hermano. Dios tiene control de todo para cumplir su palabra. Él no levanta un pequeño gran libertador en medio del pueblo de Israel que iba a batallar contra el rey Ciro y le va a levantar. Él levanta a un hombre inconverso de Persia para ser ahora un rey que está decretando algo a favor del pueblo de Dios. Esto es increíble. Ciro es consciente de todo lo que él tenía, de que todo lo que él tenía venía de Dios. De alguna forma Ciro entendió que el verdadero Dios, Jehová, había puesto en sus manos el poderío de toda la tierra conocida en aquella época. Ciro entendió que de alguna forma el único Dios verdadero debía edificar el templo para Dios, y llamó al pueblo que era de Israel para edificar el templo que debían edificar. Así que les dice, Dios está con ustedes, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, el único Dios verdadero está con ustedes, por tanto vayan y construyan. Dice el verso 3, ¿quién de vosotros pertenezca a su pueblo? Sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que esté en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Hermano, este hombre hace un llamado: todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, sea su Dios con él. Así que, hermano, el único Dios soberano en quien debes poner su confianza, Él cumple sus propósitos usando a quien Él quiere. Y en este primer punto Él usa un rey inconverso para cumplir su propósito y para ser fiel a su pacto. Así que en este primer punto quiero darte algunas aplicaciones para tu vida, cómo traemos la verdad del pueblo de Israel hoy para nuestros corazones. En primer lugar, hermano, es la palabra de Dios que cambia la historia. Es la palabra de Dios que se cumple perfectamente. Aún hay muchas promesas por cumplirse, y yo te aseguro, si podría dar mi vida en esta mañana, te aseguro que todas se van a cumplir perfectamente, porque Dios es fiel. La palabra de Dios, hermano, cumple sus promesas. Así que es más importante para nosotros hoy, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, ser más fieles a su palabra que a preceptos de hombres o a mandamientos de personas. Nosotros necesitamos poner la palabra de Dios en primer lugar, porque Dios es fiel a este libro. Dios no es fiel
simplemente a pequeñas emociones, visiones que alguien puede tener. Dios es fiel a su palabra. En segundo lugar, hermano, Dios está con su pueblo. Dios está con los suyos. Dios es un Dios personal. Hay un concepto que se llama la inmanencia de Dios. Y significa que Dios es tan inmanente, tan profundamente personal hacia nosotros, que nosotros deberíamos sentir eso como una maravillosa gracia, gozo. Dios es personal, hermano. Dios está sustentando. Dios es fiel. Dios no se olvida de su pueblo. Imagínense estos hombres, mujeres, niños, estuvieron por 70 años sin saber nada de Dios. Hay niños que nacieron en esclavitud simplemente pensando que el mundo era así como vivir en Babilonia. Así que, hermano, tienes que saber que hoy el pueblo de Dios es la iglesia, y si su iglesia es fiel a sus promesas, si la iglesia es fiel a su palabra, Dios está con su iglesia hoy. Dios está con los suyos, al igual que estuvo con el pueblo de Israel, y Dios los persevera, Dios los mantiene, Dios los sostiene. No importa a quién Él use. Dios puede usar un Ciro, Dios puede usar cualquier hombre. Así que confiemos en la soberanía de Dios. Recuerda, hermano, que en medio de la crisis, en medio del caos, en medio del sufrimiento, de alegrías, de gozo, necesitas poner tu confianza en Dios. Dios cumple sus promesas, utilizando a quien Él quiere y de la forma que Él quiere. No es casualidad que haya sido por un decreto, pregonado, por escrito. Dios está planeando absolutamente todo de cómo iba a suceder las cosas. Así que una tercera aplicación, hermano, no quiero que se cumplan mis planes, no quiero que se cumplan mis palabras, no quiero que se cumpla lo que yo he anhelado para su pueblo hoy. Quiero que se cumpla la palabra de Dios. Hermano, puede ser que las cosas en su iglesia no estén saliendo como tú quieres, pero no quiero que se haga como yo quiero. Quiero que se haga como Dios quiere. Y la forma de Dios, hermano, a veces es lenta, a veces es diferente. En este caso, Dios está levantando un rey inconverso para hacerlo, pero Dios lo va a hacer. Así que necesitamos nosotros, como su pueblo, ser fieles a su palabra, tanto en interpretarla, exponerla, pero principalmente en vivir su palabra. ¿Por qué? Porque así comienza el texto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor. Así que, hermano, ya sabes, puedes poner tu confianza en ese Dios soberano, porque Él cumple sus propósitos usando a quien Él quiera y de la forma que Él quiera. Segundo punto, el Dios soberano en quien debes poner tu confianza despierta el espíritu de los suyos para cumplir sus propósitos. Dice el verso 4: y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron, con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Primero, el pueblo de Dios suba a Jerusalén. Dios estará con ese pueblo. En segundo lugar, todos los sobrevivientes que habitaban en Persia, el pueblo de Israel, porque obviamente no hay sobrevivientes de Persia, no hay sobrevivientes de Asiria, hay sobrevivientes de aquellos que fueron llevados cautivos. Entonces Dios está llamando a todo el pueblo, o todo aquel que se identificaba como pueblo de Israel, porque algunos ya se habían metido tanto con el paganismo de la época que ya ni siquiera eran parte del pueblo de Israel.
Dice todos aquellos, tanto los que van a ir como los que se van a quedar, ayuden con plata, oro, bienes, ganado, con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios. Y dice que se levantaron jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín. Y es muy claro, hermanos, solo de las dos tribus del sur se levantaron, hombres de Judá y de Benjamín. No volvió en esta primera vez quizás nadie del norte. Los sacerdotes de la línea de Aarón y Levita se levantaron también para ir. Pero ¿por qué se levantaron? ¿Qué es lo que hizo que estos hombres quieran dejar Babilonia? De alguna forma, si eras alguien de la casa paterna, como un jefe y estabas llevado cautivo, no te iba tan mal en medio de la cautividad. Sí, al principio fueron bien rudos, los encadenaron y demás, pero ya cuando entró Ciro, la historia cuenta que tenían cierta posición buena aquellos que eran líderes en la época. Entonces, muchos decían, quizás no te convenía volver. No hubieras querido volver a edificar el templo o a pensar en, ¿qué vamos a ir de nuevo a Jerusalén? Si aquí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que los motivó a volver? ¿Qué es lo que los motivó a seguir? ¿Qué es lo que los motivó a dejar todo para ir a una tierra que estaba totalmente destruida, que eran ruinas? ¿Qué es lo que los motivó a tener fe y confianza en algo que estaba quizás piedra sobre piedra, todo quemado, que no había nada? El Espíritu de Dios provocó un fuerte deseo por cumplir sus propósitos. Eso dice la palabra de Dios. Todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Los que no fueron y habitaban alrededor de ellos, hermano, igual ayudaron con recursos, con plata, con oro, con bienes, con ganado. Pero quiero que sepas que Dios proveyó los recursos, Dios proveyó las personas, porque Dios controló absolutamente todo para el retorno del pueblo de Dios a Jerusalén y a la edificación del templo. Ese Dios soberano, hermano, Él despierta el Espíritu los suyos para cumplir sus propósitos. Ahora, ¿cómo aplicamos el texto? ¿De qué me sirve hoy? Quizás alguien podría agarrar y decir, hermano, así que hoy traigan todos, vende tu casa, trae tus recursos, hagamos una mejor iglesia, compremos un terreno, compremos un local más grande, y podría predicar de esto y hacer un mega sermón de algo que no tiene nada que ver con el texto. Hermano, hoy el templo ya no es físico. Hoy el templo no son estas paredes pintadas de blanco, verde y crema. El templo hoy son todos ustedes unidos por la gracia del Señor. La iglesia somos nosotros. No importa si estamos aquí, no importa si estamos congregados en la Avenida de las Américas, no importa si un domingo tenemos que estar en la García todos con una guitarrita, somos la iglesia, somos el templo de Dios. Así que pon tu confianza en el Señor, porque Dios despierta el espíritu de las personas para cumplir su propósito. Antes, hermano, el Espíritu Santo despertaba el espíritu de las personas para cumplir tareas en particular. Hoy tú y yo podemos tener la confianza que el Espíritu Santo mora en nosotros y estamos siendo capacitados para hacer la obra. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo hoy morando en nosotros. Si has creído en el Señor, si te has arrepentido, has puesto tu fe en confianza en Cristo Jesús, la palabra dice que el sello de la promesa está en tu corazón, hermano. Así que es inevitable que Dios despierte tu espíritu para edificar su iglesia hoy. Y su iglesia son ustedes. Su iglesia son cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes pertenece hoy al pueblo de Israel, quien Dios está llamando a despertarse para la edificación del templo. Hermano, si eres creyente, si has creído en Cristo Jesús, si has puesto tu fe en arrepentimiento y confianza en Él, la Biblia te ha dado, la Biblia dice que Dios te ha dado su Espíritu Santo. Dios te ha despertado con un propósito. El primer propósito es vivir para su gloria en todo lo que hagas, pero parte de ese propósito es ser la iglesia, edificar la iglesia, llamar al mundo que se arrepiente y se reconcilie con Dios,
y entre nosotros amarnos y crecer en ese amor del Evangelio, tomando en cuenta que la palabra nos muestra cómo debemos vivir y ser la iglesia, cómo debemos levantar líderes, cómo debemos levantar autoridades, cómo debemos celebrar los mandamientos, las ordenanzas, cómo es que tú y yo debemos practicar ahora ser la iglesia de Dios. Así que, hermano, confía en Dios. Si Él está edificando hoy esta iglesia, es porque Él tiene control soberano, porque Él ha despertado el Espíritu Santo en muchos de ustedes para hacer lo bueno, para hacer su llamado, para edificar ahora la iglesia cristiana, sola Escritura. Así que no seas ajeno al llamado de Dios para tu vida. En esta historia, hermano, algunos fueron, otros ayudaron desde casa, pero ambos cumplieron el propósito de Dios. Hoy es igual. Existen algunos que van a estar con manos en la obra, pero hay otros que necesitan sustentar la obra, proveer para la expansión del Evangelio y del reino de Dios. Y Dios continúa usando hombres de una forma extraordinaria para cumplir su propósito. Así que, hermano, no menosprecies a quien Dios coloca hoy para continuar el avance del reino y la predicación del Evangelio. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo eres parte de la gran comisión? ¿Cómo eres parte de edificar su iglesia? ¿Cómo eres parte de hacer crecer no solo esta iglesia, sino Tarija en el conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cómo estás sirviendo con tus dones dentro de tu iglesia local? Dios dice que ha repartido, conforme a la multiforme gracia de Dios, dones a cada uno de nosotros que hemos sido salvos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que necesitas usar esos dones para amar, cuidar, proteger tu iglesia. Y una vez más, no estoy hablando de este templo, estoy hablando de nosotros unidos como hermanos. Finalmente, hermano, el tercer punto: el Dios soberano en quien debes poner tu confianza tiene control de todas las cosas para cumplir sus propósitos. Y todas las cosas incluye todas las cosas. Versos 7 al 11. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitridates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro 30, tazas de plata de otra clase 410 y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todo a los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Nabucodonosor, cuando llevó cautivo al pueblo de Israel, se había llevado todos los objetos del templo del Señor, del templo de Salomón, a Babilonia, y había usado esos objetos para adorar a sus dioses. Había ofendido a Dios, profanando aquello que Dios había santificado y separado para su adoración. Así que el rey Ciro hizo sacar todo aquello que Nabucodonosor había robado e hizo restablecer. ¿Por qué, hermano? Porque todos estos objetos en el Antiguo Testamento se necesitaban para adorar a Dios. Así que si el propósito de la reconstrucción del templo era que Israel vuelva a adorar a Dios, a ofrecer sacrificio y holocausto, ellos necesitaban todos los instrumentos. Eso incluía cada copa, cada taza, cada objeto, para restablecer la adoración en Israel. Así que Dios proveyó y restableció absolutamente todo. Todo. Al igual hoy, hermano, Dios va a proveer de todo lo necesario para restablecer la adoración de la iglesia. Porque el fin y el propósito final es que tú y yo seamos adoradores de Dios. Cuando alguien de allá afuera se convierte para creer en el Señor, se vuelve un adorador de Dios, porque empieza a adorar viviendo una vida para su gloria, para cumplir sus propósitos. Y Dios tiene
control de todo, de cada detalle para restablecer su adoración. Dice el verso 9, y este fue su número: 30 platos de oro, 1000 platos de plata, 29 duplicados, tazas de oro 30, tazas de plata de otra clase 410 y otros objetos 1000. Todos los objetos de oro y de plata fueron 5400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Y tú dices, ¿y a mí qué me importa cuántas platas, cuántos vasos, cuántas tazas había? Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir al hombre de Dios en justicia. Así que cada plato, cada taza importa, porque Dios es soberano y cuida cada uno de los detalles. Hermanos, servimos a un Dios que no se le escapa ni una taza. Por eso es que está ahí escrito. Sesbazar no tuvo que recordarle: Señor, ¿cómo vamos a hacer? Estamos volviendo al templo y ¿qué hacemos con los utensilios? ¿Vamos a construir nuevos? No, Dios era todo. Dios provee todo lo necesario. Sesbazar no dice: Señor, se te está olvidando que necesitamos esto. No, Dios es detallista, hermano. Servimos a un Dios que cuida el detalle. Tiene absolutamente todo bajo control, incluso las cosas más pequeñas. Pero hermano, este texto no se trata solo de oro, de recursos. Esto no se trata, hermano, de solo que Dios provee instrumentos, parlantes, locales, sillas. No se trata de esto. No confundas. Dios no provee simplemente esas cosas. Dios puede hacer que cosas increíbles, como usar un hombre, una mujer, pecadores, para el crecimiento y la expansión del Evangelio. Porque el pueblo que se humilla, el pueblo que coloca a Dios en primer lugar, el pueblo que coloca la palabra de Dios en primer lugar, es aquel pueblo que Dios cuida, protege, restaura. Algunas aplicaciones, hermano: Dios tiene control de todas las cosas para cumplir su propósito. Especialmente hoy, que sus propósitos son eternos, que sus planes son perfectos. Y hermano, tienes que saber que a Dios le importa todo. A Dios no se le escapa ni una taza. Te animo a que hoy pongas tu confianza en ese Dios, incluso en medio de una situación que no parece tener salida, que parece que todo está oscuro. ¿Qué hacemos con esto? Necesitamos saber que servimos a un Dios que se importa con cada uno de los detalles, especialmente con todo aquello que tiene que ver con la expansión de su reino por medio de la predicación del Evangelio. Hermano, Cristo Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y nadie las va a arrebatar de su mano. Así que sus ovejas hoy somos su iglesia y nadie puede arrebatarnos de la mano de Cristo Jesús, nuestro Dios. Y hermano, así como Dios cumplió las palabras dichas por su palabra, por el profeta Jeremías, aún Dios tiene muchas promesas que cumplir en su libro. Y Dios es fiel a su pacto, nada pasa desapercibido. Así que te resumo los 3 puntos para que te vayas hoy pensando y meditando en la palabra. Primero, pon tu confianza en nuestro Dios soberano, porque Él cumple su palabra. Segundo punto, pon tu confianza en nuestro Dios soberano, porque Él despierta el corazón de los suyos. Y entonces Él es más seguro que todo. Y finalmente, pon tu confianza en nuestro Dios soberano, porque Él se importa con los detalles para cumplir sus propósitos y proveer todo lo necesario. Para finalizar, hermano, Dios aún tiene promesas y profecías que cumplir. Nuestro Dios es soberano y ese Dios insta a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Si algo puedo asegurarte en esta mañana, que cada palabra de este libro se cumplirá: el juicio y también la gracia y la misericordia. Y este libro dice que un día todo hombre será juzgado, todo hombre se colocará delante del único Dios verdadero. Así que solo puedes enfrentar a ese Dios con tus obras
o poniendo tu confianza y fe en aquel que hizo todo en la cruz del Calvario, que cumplió todo el propósito en soportar la ira y el castigo de Dios que nos era contrario. Te animo a que pongas tu confianza en aquel Dios que se encarnó. Él confió, Él no titubeó, fue triunfante a la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser perdonados por gracia. Te animo a que pongas tu confianza en ese Dios. Te animo a que no confíes más en hombres, que no confíes más en personalidades, que no confíes más en recursos materiales. Confía en ese Dios que tiene control absoluto. Hoy estamos igual que Israel, en una pequeña dispersión. Habemos cristianos en todo el mundo alabando y glorificando al nombre de Dios, pero ¿sabes qué? Aún no estamos en casa. He empezado el sermón diciendo, ¿no alguna vez has vivido fuera de casa? Pues hoy todo cristiano de alguna forma está fuera de casa. Estamos en un pequeño exilio. Ya fuimos liberados de muchas cosas, pero esperamos la liberación total y completa cuando Cristo Jesús retorne. Así que en medio de todo lo que puedas estar pasando, tú y yo debemos esperar en Cristo aquel verdadero Rey que traerá la liberación completa, donde no hay más muerte, no hay más dolor, donde tú y yo estemos adorando eternamente al único Dios verdadero, aquel Rey de gloria, a Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Aunque debemos disfrutar del mundo en que vivimos, debemos entender que hemos sido creados para la eternidad, hermano. Pero mientras estemos en este mundo, recuerda, Dios cumple todos sus propósitos. Como un spoiler, ellos terminaron el templo, terminaron las murallas, pero ese templo fue derribado nuevamente años más tarde, el año 70 después de Cristo, porque el verdadero templo hoy es su iglesia, y Él ha restaurado su iglesia para alabanza, adoración y dar gloria a Dios en todo. Así que en medio de este periodo lejos de nuestro hogar, confía en Dios. Ya no somos más esclavos, aunque estamos lejos de casa. Pon tu confianza en ese Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Ponte de pie y podamos orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque al igual que tú has usado hombres, que tú has provisto con recursos, que tú has tomado cada detalle, hoy proteges y cuidas tu iglesia, Señor. Aquel remanente que es fiel a tu palabra, aquel remanente que tú guardas y proteges, Señor. En medio de aflicciones, en medio de pruebas, esperamos que tú restablezcas todas las cosas, Señor. Quizás hoy somos víctimas de la tragedia del pecado en muchas ocasiones en nuestras vidas. Quizás hoy nos desanimamos porque a causa de cosas que pasan viene la angustia, Señor. Pero tú eres fiel, tú cuidas todas las cosas, Señor. Ayúdanos a entender que a pesar de nosotros, el plan de redención y salvación, la historia sigue tomando su curso en tu control, Señor. Así que en medio de toda angustia, de toda tribulación, de toda escasez, en medio de la crisis financiera, social, política que pasa en nuestro país, que cada uno de nosotros sepa poner su confianza en ti, Dios, nuestro Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que sepa que un día será juzgado, que venga a ti en arrepentimiento y fe, Señor, para la conversión y cambio de su vida. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Señor. Amén.